El tema número uno que vamos a tratar hoy es la estabilidad reforzada del discapacitado. Para ello es importante entender que se considera un trabajador discapacitado y es aquel que tiene una limitación física o de salud que limita sus capacidades laborales. ¿Qué es entonces la estabilidad laboral reforzada? Es una figura que opera para todos los trabajadores a quienes por alguna condición especial de vulnerabilidad, ya sea de salud o física, se les ve afectada la productividad en relación a sus actividades laborales. Entonces, esta estabilidad laboral reforzada cuenta con mecanismos judiciales para hacer valer sus derechos como personas protegidas. Este manto de protección está previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. ¿Cuáles son las condiciones entonces para ser protegido por la estabilidad laboral reforzada? Es importante tener en cuenta que no cualquier discapacidad está cobijada por este manto. Según el alto tribunal, esa afirmación se justifica y es proporcional en aquellos casos donde la gravedad de la discapacidad necesita que el trabajador sea protegido de manera especial. Entonces, también es importante recalcar que la discapacidad no es lo mismo que una incapacidad laboral. La incapacidad laboral no está cubierta bajo el manto de la estabilidad laboral. Hay 3 niveles de discapacidad. Encontramos la discapacidad moderada entre 15 y 25%, la discapacidad severa, que es mayor del 25% y menor al 50%, y la profunda, que es mayor del 50%. Ahora, ¿quién debe probar el nivel de discapacidad? El trabajador mismo, pues es generalmente el trabajador quien alega el derecho a tener esta protección, de manera que él debe demostrar su discapacidad primero ante el empleador para que no lo despida y luego ante el juez para exigir el derecho contenido en la Ley 361 de 1997. Entonces la pregunta es si se puede despedir o no a un trabajador discapacitado. La norma no prohíbe despedir a un trabajador discapacitado, lo que prohíbe es despedirlo en razón de su discapacidad o limitación. Entonces, si la razón para despedirlo es la discapacidad, el empleador sí puede hacerlo, pero debe pedir una autorización a la oficina de trabajo. Porque es evidente que si el trabajador por su discapacidad pues no puede prestar o cumplir con sus actividades laborales, pues el empleador no debería asumir esa carga y es por eso que la ley lo faculta para poder pedir este permiso y poder proceder con el despido del trabajador. Y el papel del inspector de trabajo en este caso es el que señala la Corte, donde dice que la ley impone que él debe autorizar eh, el despido del trabajador después de determinar si realmente sufre de alguno de los niveles de discapacidad que anteriormente mencionamos. Es importante tener en cuenta que el único caso que requiere esta solicitud es si al trabajador de nuevo se le despide por causa de su condición de discapacidad. Ahora, ¿qué pasa si el trabajador demuestra que el despido fue discriminatorio? O sea, en razón de su discapacidad. Y, y bueno, esto puede aplicar tanto si el empleador pidió la autorización o no. Entonces, en esos casos, el empleador debe reintegrar al trabajador, debe pagar los salarios y prestaciones insolutos y además pagar una sanción equivalente a los 180 días de salario. Entre la normatividad vigente para la estabilidad laboral reforzada del discapacitado encontramos el que ya mencionamos, el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la sentencia 49 de 2017 y el decreto 2463 del 2021. Hola, buenas tardes. Los temas que vamos a tratar hoy son el teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto. Bueno, entonces el teletrabajo es una forma de organización laboral donde se desempeñan actividades remuneradas o por prestación de servicio a terceros, utilizando como soporte las tecnologías de la información y de la comunicación. Es una modalidad
con continuo cambio, ya que esto depende de las tecnologías. El teletrabajo mejora tu nivel de vida al poder realizar el trabajo en casa, en un entorno de seguridad, bienestar y emocional. Y da flexibilidad a los horarios en función de las necesidades de cada persona. El trabajo en casa es la habilidad temporal del trabajador para que desarrolle sus actividades por fuera del sitio donde habitualmente las desarrolla, como sería la oficina, sin modificar la naturaleza del contrato por el cual fue contratado. Señala la norma que el trabajo en casa no debe desmejorar las condiciones del trabajador. Así que básicamente lo que cambia es el lugar donde el trabajador desarrollará su actividad y lo demás debe continuar de la misma forma. En cuanto a trabajo remoto, podemos decir que se describe en un entorno profesional en el que los empleados pueden trabajar desde su casa o desde cualquier otro lugar, pero que no sea dentro de su oficina física. Esto lo pueden hacer desde cualquier parte, pero pues igual van a seguir manejando las mismas condiciones por las que fueron contratados, simplemente no lo van a desempeñar en su espacio de trabajo, sino en otro lugar diferente. Ahora hablaremos del tema 3, estabilidad reforzada del prepensionado. ¿Qué se considera un prepensionado? Un prepensionado es aquella persona a la que le faltan 3 años para cumplir los requisitos para acceder a la pensión de vejez de acuerdo al artículo 12 de la Ley 790 de 2002. Es importante tener en cuenta que deben faltar mínimo 3 años para no solo cumplir la edad, sino también para completar el tiempo de semanas cotizadas. Debe cumplir con esas dos condiciones. Entonces, ¿qué es la estabilidad laboral reforzada para el prepensionado? Esta estabilidad laboral tiene su origen en el artículo 12 de la Ley 790 del 2002 y indica que cuando una persona ostenta la condición de prepensionado, goza de una protección laboral reforzada que busca protegerlo frente a un despido que ponga en riesgo su probable pensión y también lo priva de los ingresos para subsistir, porque si a una persona se le despide 3 años antes de cumplir su edad para la pensión de vejez, es muy poco probable de que pueda volver a conseguir un empleo. En el tema 4 hablaremos de la estabilidad reforzada en mujer embarazada. Entonces, ¿qué es la estabilidad laboral reforzada por embarazo o lactancia? Es un periodo que protege a la mujer en estado de embarazo de cualquier despido que sea causa o que se haya originado en cuanto a la condición en la que se encuentra. El periodo de protección por fuera de maternidad es cuando la mujer cubre desde que la mujer se encuentra en estado de embarazo hasta las 18 semanas posteriores al parto y ya después de las 18 semanas posteriores al parto hasta los 6 meses existe una protección limitada. Este periodo desde las 18 semanas hasta los 6 meses lo encontramos en el artículo 238 del Código Sustantivo de Trabajo, donde indica que el empleador está en la obligación de conceder a la trabajadora 2 descansos de 30 minutos cada uno durante la jornada laboral para amamantar a su hijo, y no puede haber un descuento en el salario por el dicho concepto de la lactancia. Y esto, como decía, se cubre de los primeros 6 meses de edad del niño. En el artículo 239 y 240 del Código Sustantivo de Trabajo se contempla una protección especial para las mujeres en estado de embarazo o en periodo de lactancia, lo cual protege que las empresas no puedan despedir a sus trabajadoras por motivos de embarazo o lactancia sin una autorización previa al Ministerio de Trabajo o una causa justa. Entonces se considera como tal que las mujeres serían despedidas por motivos de embarazo o lactancia si se encuentra en el periodo de embarazo o las 18 semanas posteriores al parto y sin una justa causa. Ahora hablaremos de la Ley María o la licencia de paternidad. Pero, ¿qué es la Ley María o la más conocida como licencia de paternidad? Gracias a la Ley 755 de 2002,
padres que antes tenían que recurrir a la calamidad doméstica para poder pasar tiempo con sus hijos en el momento en que nacían, ahora se les da el derecho a los padres de pasar este tiempo con sus hijos con una licencia remunerada. Anteriormente las madres tenían 12 semanas, de las cuales debían cederle una al padre si ellos querían pasar tiempo con sus hijos al momento de que ellos nacieran. Y gracias a esta ley ya los padres tienen 8 días hábiles como decíamos, una licencia remunerada, y las mamás no tienen que ceder una de sus semanas, por lo tanto pueden en ese momento disfrutar de las 18 semanas que les otorga la ley para estar con sus hijos. Como tal, los requisitos que se les exige a los padres para poder disfrutar de esta licencia es ser cotizante activo de una EPS, cotizar durante todo el periodo de gestación y debe encontrarse al día con los pagos de su entidad promotora de salud. Esta ley aplica tanto para los trabajadores que se encuentren laborando en empresas privadas o en empresas públicas, desde que cumplan los requisitos que mencionamos anteriormente. En el caso de los trabajadores independientes, se solicita que cumplan con los requisitos de los pagos de salud, de no estar en mora y de hacerlo desde el periodo de gestación. En el caso de ellos, pues no sería una remuneración por parte de la empresa, sino pues tendrían que pedirla directamente desde la EPS. Y el pago se recibirá dependiendo al IBC o el ingreso base de cotización, en el cual normalmente liquide el trabajador. En el caso ya de los trabajadores para empresas privadas o públicas, el valor de la licencia sería igual a lo que normalmente reciben en su sueldo. No se les descontará ningún valor de los días que no se labore, y la empresa sería la que pagaría el valor al padre, y posterior a esto la EPS pues debe remunerar este valor a la empresa. Contrato de trabajo y contrato de prestación de servicios. A continuación vamos a ver en qué consiste el contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios. Asimismo mostraremos sus 3 características principales por las cuales se diferencian, como lo son los aportes al sistema de seguridad social, pensiones, salud y riesgos laborales, las prestaciones sociales y las indemnizaciones cuando finaliza el contrato. Bueno, el contrato de trabajo. Un contrato de trabajo se caracteriza por la existencia de una situación de dependencia entre la persona que desarrolla la actividad, la cual es denominada trabajador o empleado, y la persona que ofrece el trabajo a cambio de una remuneración. Bueno, esta es denominada empresario o empleador, por lo que nosotros muchas veces llamamos jefe. De esta manera, el contrato de trabajo regula la relación laboral de un empleado con su jefe o empleador. Vemos que el contrato de trabajo supone la obligación del trabajador de realizar una actividad laboral para el empleador. Esta labor puede ser física o intelectual y debe ser prestada por el trabajador de forma directa por una persona natural. En este contrato solo concurren pues estas 2 partes. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento. También el tiempo o la cantidad de trabajo también puede imponerle algún tipo de reglamento, y también debe mantenerse todo el tiempo en la duración del contrato a cambio de un salario como la retribución al servicio. Aquí también, como vemos algunas características que ya hemos nombrado, el contrato siempre debe ser realizado de forma personal por la persona natural, solo persona natural. También hay subordinación por parte del empleador, y el empleado debe cumplir siempre con un horario estipulado, bien sea que lo estipule la empresa o el jefe. Servicios. El contrato de servicio se caracteriza por tener un servicio que se debe prestar, donde hay una libertad por parte del contratista para ejecutar el trabajo, pues no está sometido a la subordinación. Este contrato se da cuando el trabajador, es decir, el contratista, es contratado para que preste un servicio a cambio de una remuneración. Dentro de las características tenemos, este es de carácter civil y comercial. El trabajo puede ser realizado por alguna persona natural o jurídica también.
También hay libertad por parte del contratista para efectuar la actividad contratada y el empleador no cumple órdenes ni ningún horario de trabajo. En cuanto a la duración del contrato de servicios, vemos que las partes pueden pactar libremente cuánto tiempo va a durar el trabajo de contrato de servicio. Bueno, aquí podemos observar un poco una comparación que tenemos del contrato de trabajo versus el contrato de prestación de servicios. Entonces vamos a iniciar por la salud. Vemos que para el contrato de trabajo la cotización es del 12.5% del salario. Aquí vemos que el 4% es aportado por el empleado y el 8.5% es aportado por el empleador. Bueno, ahora vamos con la de prestación de servicios para la salud. El aporte se realiza en su totalidad por la parte del contratista, que es correspondiente al 12.5% del 40% del valor bruto mensual del contrato. Ahora para el tema de pensión. En el contrato de trabajo vemos que la cotización corresponde al 16% del salario, donde el 4% es aportado por el empleado y el 12% por el empleador. Y en la prestación de servicios, el aporte se realiza en su totalidad también por el contratista y es correspondiente al 16% del 40% del valor bruto mensual del contrato. También aquí adicional se debe pagar un porcentaje del impuesto de industria y comercio, que es conocido como el ICA, con un 11% de retención en la fuente. Ahora vamos a ver para prestaciones sociales del contrato de trabajo. Entonces son pagos adicionales al salario, es decir, cesantías, intereses de cesantías, primas, vacaciones. Digamos, por ejemplo, en el tema de primas se otorga un sueldo más anual, que es dividido en dos pagos, uno que se da en junio y otro que se da en diciembre. Entonces, para el contrato de trabajo sí hay pagos adicionales de salario, mientras que vemos que en el contrato de prestaciones de servicios no lo hay. En el tema de cesantías, por cada año de trabajo se asigna al fondo elegido por el empleado un salario mensual. Entonces vemos que en el contrato de trabajo sí lo hay, mientras que en el contrato de prestación de servicios no lo hay. El tema de vacaciones. En el contrato de trabajo vemos que se da descanso al trabajador cada año por 15 días consecutivos, los cuales son remunerados, mientras que en el contrato de prestación de servicios no se da. Aquí no se dan ni vacaciones, ni licencias, ni incapacidades en el de prestación de servicios. Ahora vamos a ver un poco el tema de indemnizaciones por finalización de contrato. Vemos que en el contrato de trabajo, de acuerdo al artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo, hay derecho a una indemnización cuando se termina el contrato laboral por parte del empleador sin justa causa. En cambio, para los de prestación de servicios no hay pago de indemnización de carácter laboral, pero sin embargo se puede establecer una eventual indemnización. Digamos que a lo único que tiene derecho el contratista es a que el contratante pague todos los honorarios a los que se comprometió dentro del contrato de servicios. En el tema 7 vamos a tratar todo lo que son sanciones e indemnizaciones. En las sanciones que encontrará un empleado mediante un contrato de trabajo corresponde al 5% sobre la salud integral. Eso es la obligación fracción de que el pago no se haya realizado. Si se exceden las sanciones, pueden excederse hasta el 100% incluso a una caja de compensación familiar, que si el aportante no de la seguridad social, los aportes de seguridad social dentro del término que tiene para responder. Según la UGPP, la sanción se duplica las sanciones si contrata un empleado mediante un contrato de trabajo el 10% de la obligación por mes de un sistema de salud integral. Hasta el 2% es la obligación de las cotizaciones del empleado similar al trabajador a una EPS. Bueno, en cuanto al tema de las indemnizaciones, no existe como tal una indemnización que el empleador
pueda pagar al trabajador por el no pago de la seguridad social. Existe una indemnización moratoria según el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo. Pues el empleador deberá notificar en la última dirección registrada en el contrato la terminación del contrato laboral de trabajo y deberá adjuntarle todos los documentos relacionados con el pago de la seguridad social y de los parafiscales de los últimos 3 meses anteriores a la terminación del contrato. Si el empleador no demuestra el pago de dichas cotizaciones, la terminación del contrato no producirá efecto.